Vamos entonces aquí nuevamente a la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pablo a los cristianos en Corinto. Nos habla aquí algo muy interesante respecto a este conocimiento que Dios quiere dar al ser humano. En el capítulo 1 entonces encontramos la palabra de Dios que nos dice de esta manera: Cristo, poder y sabiduría de Dios. Versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría del mundo éste no conoció a Dios, mediante su sabiduría le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Entonces, más allá de que algunos científicos puedan reconocer la verdad de la palabra de Dios, lo verdadero es lo que el Señor declara en su palabra, diciendo que Él ha enloquecido la sabiduría de este mundo. Entonces, mire cómo aquí podemos interpretar por la palabra de Dios algo tan glorioso como es la salvación del ser humano. Sin embargo, a los que predicamos y a los que compartimos el mensaje de la palabra de Dios los llaman locos. Sin embargo, la Biblia nos dice aquí que es el Señor quien dice: enloqueció la sabiduría de este mundo. Y justamente porque en la sabiduría de Dios el mundo no lo aceptó, le agradó al Señor, dice, planear la salvación por la predicación de su palabra, por el mensaje del Evangelio. Entonces dice el versículo 22: los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Hasta hoy día los judíos siguen buscando señales, siguen rechazando al que el Padre le ha enviado como Mesías Salvador. Y los griegos hasta hoy día también creen encontrar a Dios a través del conocimiento humano. Entonces, cuando hay algo nuevo, ellos se dedican allí todo el tiempo para poder allí conocer algo más. Y justamente porque la verdad gloriosa, la que llena el alma del ser humano, la que llena el espíritu, la que llena todo su mente, todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, llena el conocimiento de la palabra de Dios y abarca todo el ser humano. Por eso es que allí Pablo nos alienta a ser santificado por completo, espíritu, alma y cuerpo. Dice, esperando el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es otra de las formas fáciles de poder detectar una religión falsa. Si el Señor prometió que su regreso sería verdadero, y entonces Él lo va a cumplir. Sin embargo, vemos que el enemigo, con mucha astucia en este tiempo, está queriendo torcer, está torciendo, sí, y entonces está preparando como imitación
O sea, al no creer que Jesús va a regresar, Satanás entonces le prepara una mentira y entonces ellos van a recibirle aquel que va a ser el engañador, el anticristo, para todos aquellos, dice, que no creyeron a la verdad, que no creyeron al amor de la verdad, porque la verdad se da por amor, se da porque al amar al Señor Jesucristo, éste revela la verdad. O sea que, amado hermano, que estás queriendo conocer la verdad del Señor, Dios te ama tanto que anhela que esa verdad sea revelada en ti. Y entonces también, una vez que se revela esa verdad, vas a tener que tomar las decisiones que el Señor mismo indica en su palabra. Por ejemplo, compartíamos la vez pasada en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, donde habla del juicio y la condenación a la gran ramera. Hay ahora algunos espíritus de confusión y de error que están saliendo allí a través de las redes sociales y que quieren negar justamente la revelación profética que hizo el Espíritu de Dios a través del apóstol Juan. El mismo Señor Jesús revelando entonces a su siervo, y el enemigo con mucha astucia quiere torcer eso. Pero el Señor da por misericordia y aún da la oportunidad, porque en el capítulo 18, después de declarar ya el juicio sobre la gran ramera, y no solamente porque dice la madre de las rameras, o sea, está hablando de la prostitución espiritual. Entonces, en este caso no es solamente la Iglesia de Roma, el Vaticano, que hoy ya es de público conocimiento. Todas las aberraciones el Espíritu Santo está sacando a luz a plenitud. Pero también aquellas que le han seguido y que están participando del espíritu de error y de engaño. Entonces se va a crear en este tiempo alianzas entre religiones falsas, porque el espíritu de error y el espíritu del anticristo, dice, ya está en medio nuestro. Entonces está avanzando el enemigo, y por eso la palabra dice que el evangelio no consiste solamente en palabras, sino en poder. Tenemos que buscar entonces el poder de Dios para aquellos que con mucha palabrería quieren contradecir las revelaciones del Señor. Pero vamos a la misericordia de Dios. En el capítulo 18 dice la palabra de Dios: salid de en medio de ella, pueblo mío. ¿Qué significa? Que Dios tiene misericordia para aquellos que sinceramente le están buscando, no solamente en la madre de las rameras, sino en sus hijas. O sea, tienen la misma conducta de su madre y tienen la misma prostitución espiritual. Entonces Dios también tiene misericordia de ella y les dice de la misma manera, tanto a la madre como a sus hijas: salgan de ella, pueblo mío, para que no reciban la plaga, porque Dios se ha acordado de sus maldades. En realidad no es que el Señor se olvida, sino que para que se cumpla la palabra y para que se revele la misericordia de Dios. Escuchaba hace un rato un video que hablaba de un predicador allí, tratando de querer negar la revelación profética de la palabra, haciendo
comentarios de historia, o sea, de lo que ha sucedido en el pasado. Y justamente si vamos al pasado es donde nos vamos a encontrar mucha ayuda, o nos vamos a encontrar mucha justificación para los que se han desviado de la palabra de Dios. Pero siempre hubo gente que se ha desviado. Si tomamos a Israel, por ejemplo, y uno ve en los salmos que permanentemente Dios le llamaba a Israel al arrepentimiento, hasta hoy día los llama. Y nos llama a todos los que nos desviamos de sus verdades. Entonces, lo que yo no puedo hacer pretendiendo que Dios me respalde es salir de la verdad, salirme de la palabra y querer justificar lo que es evidente. Entonces, pero grande es la misericordia de Dios. Por eso el Señor dice, salgan de en medio de ella, pueblo mío. O sea, ¿qué quiere decir? Que Dios conoce su corazón. Si a usted que está escuchando, Dios lo ama, Dios lo conoce porque usted lo busca sinceramente. Está en un lugar equivocado, pero Dios lo ama, y Dios le ha enviado a su Hijo, Dios ha enviado su Espíritu de verdad para conducirlo a usted a toda verdad. O sea, Dios quiere conducirlo a usted. O sea, personalmente usted tiene que buscarlo. Dios puede usar a algún hombre, a alguien también como para que lo ayude, pero si el Señor tiene una relación personal con sus hijos, con su pueblo, por eso dice, salgan de en medio de ella, pueblo mío. O sea, le quiere evitar el castigo, quiere evitar el juicio. Siempre fue así. Si usted ve la historia, en el diluvio, allá al comienzo en Génesis, Dios le habló a Noé. Noé tenía 3 hijos. Allí sus hijos tenían sus mujeres. Y entonces se hizo un total. La esposa de Noé, más las 3 esposas de los hijos, hicieron un total de 8 personas. Dios mandó el juicio. Pero Noé y su familia fueron salvados. Después, cuando Dios envió fuego allí sobre la conducta, dice, de los malvados, allí en Sodoma y Gomorra. Imagínense hoy día a qué grado de rebeldía llega el ser humano, que dicta leyes por ignorancia y por rebeldía a la palabra de Dios. Entonces, allí se cumple también la palabra. Dice que lo que hoy está reservado no va a ser por el agua. O sea, ahí está la señal del arco iris. Y el diablo se quiere burlar y toma la señal para otro lado. Pero resulta que Dios tiene misericordia del ser humano y nos advierte por anticipado. Entonces nos dice que Él no quiere la muerte del pecador, la muerte eterna. Él no quiere, Él quiere más bien que haya arrepentimiento, porque lo que sucedió en el tiempo antiguo, usted vea un poquito lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Los mismos científicos hoy comprueban que esa ciudad allí ha desaparecido y quedó, dice, como advertencia a todos los que quieren vivir en oposición a las leyes del Señor. Entonces mire hoy la ignorancia que varios países en el mundo, a través de sus congresos legislativos, dictan leyes en contra de la palabra de Dios. A pesar de que la misma constitución de muchas naciones todavía en sus preámbulos ellos reconocen, por ejemplo, en la nación argentina donde estamos, la constitución dice, invocando a Dios, fuente de toda razón y justicia. Usted quiere tener razonamiento, usted quiere tener justicia, invoque a Dios.
Entonces, pero volvemos un poquito acá a 1 Corintios, que los minutos van avanzando, y decía que los judíos pedían señales y los griegos buscaban sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Hasta hoy día, entonces, los judíos tropiezan aquí porque no pueden encontrar la verdad gloriosa del Mesías. Y para los que no conocen a Cristo, dice, pero otra vez estos locos hablando de religión. Dios le bendiga, bendiciones. Dice, el versículo 24 dice, más a los llamados, así judíos como griegos o gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, si usted quiere en este tiempo, dice, yo ya no tuve oportunidad, no, apenas si puedo leer, no pude ir a la escuela. Entonces, aquí esta promesa es para usted. Dice, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Usted puede llegar a conocer el poder de Dios y a tener la sabiduría de Dios si usted acepta a Jesús. Por eso es que el conocimiento muchas veces al hombre, en vez de darle la posibilidad de conocerlo a Dios, se endurece. Yo suelo contar entonces que tengo dentro de mi familia varias personas con títulos universitarios. Sin embargo, gracias a Dios, ya el Espíritu de Dios está obrando en mucho de ello. Y Dios le está iluminando con su sabiduría. O sea, no alcanza la sabiduría humana para conocerlo a Dios. Entonces, claro que para el ser humano eso es una humillación. Porque imagínense, vamos a leer un poquito más adelante, acá es muy interesante este pasaje bíblico, que Pablo habla de que Jesús es el poder de Dios y es la sabiduría de Dios. Y mire lo que dice el versículo 25, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Imagínense una persona estando en Dios, insensato dice, pero es de Dios. Es más sabio que los hombres. O sea, de aquel que se cree sabio en este mundo, lleno de títulos. Conozco personas así, ya no le caben más, ya en la oficina no le caben más los cuadros. Porque obtuvieron toda clase de títulos. Pero resulta que no pueden ser hijos de Dios todavía. Y de esta manera Dios humilla al ser humano. Una vez recuerdo que en una conversación en la familia, alguien al cual el diablo quiso usarlo para avergonzarme, sin embargo, gracias a Dios doy, porque ese hermano hoy es un servidor del Señor. Pero en aquel día me dijo, es una lástima, me dice, que vos hayas abandonado tu carrera de abogado, porque hoy podía tener un título, dice, y tener allí allí entonces tener allí una chapa allí y un reconocimiento allí de las personas. Entonces mi respuesta fue, en realidad, ciertamente tenés razón, no pude terminar mi carrera, pero el título mayor que un hombre puede tener sobre la tierra es ser llamado hijo de Dios. Por supuesto, en ese momento, mi hermano no pudo entender cuál era la respuesta, pero gloria a Dios porque él también luego obtuvo el título de ser un hijo de Dios. Y hoy es un servidor del Señor. Y él tiene que soportar también del resto de la familia que todavía no se convierte.
Y entonces por ahí se siente como abrumado porque está el sabio de este mundo, ¿no? Por eso que Jesús dijo, yo he enloquecido la sabiduría de este mundo. Pero tenemos que perseverar y orar al Señor hasta que ilumine sus mentes. Vamos a ver un poco más aquí. Entonces dice, lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Imagínense alguien que dice, no, pero si yo veía a un hermano predicador allí que él a través de sus deficiencias en sus miembros, a él le falta sus brazos, le falta sus piernas, y entonces tiene que pararse allí, lo ponen allí sobre una mesa, y él allí predicando el mensaje de la palabra de Dios. Imagínense esa persona allí totalmente débil en la carne, y para muchos dice despreciado. Sin embargo, después Dios le muestra, él inclusive ha intentado quitarse la vida, pero Dios le enseñó que le había dejado de esa manera, había permitido, porque él había sido elegido entre millones de personas para que llevara un mensaje y que mucha gente no pusiera su confianza en lo que ve, sino en la esperanza gloriosa del Dios que trae paz al corazón del ser humano. Entonces, la verdadera felicidad y la verdadera paz viene solamente de parte de Dios. Entonces, cuando este hombre allí limitado en su cuerpo físico comienza a hablar de Dios, es impresionante lo que el Señor hace a través de este hombre. Entonces, continuamos el versículo 26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois sabios muchos según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Dice, versículo 30, por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, por Dios justificación, por Dios santificación y por Dios redención. Para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Cuando este hombre allí comienza a hablar de lo que Dios hizo en su vida, y la gente dice, pero ¿cómo este hombre puede estar tan feliz, tan contento? Y mirá, le faltan los brazos, le faltan las piernas. Vamos a ver en la otra versión también para que entendamos un poco más. A ver cómo dice esta traducción. Habíamos leído entonces de el plan glorioso del Señor. Dice, ya que Dios en su sabiduría se aseguró de que el mundo nunca lo conociera por medio de la sabiduría humana, usó nuestra predicación ridícula para muchos, dice, para salvar a los que creen. Es ridícula para los judíos, que ellos piden señales del cielo, y es ridícula para los griegos, que ellos buscan sabiduría humana. Esta traducción me hace recordar hace poco una frase, allí algo que encontré de parte de alguien de mi familia,
que todavía no conoce al Señor. Entonces, enojada porque le he hablado acerca de que debían arrepentirse de la idolatría, o sea, de adorar imágenes. Y entonces me pone allí en el WhatsApp, dice, cállate, ridículo. Pero gloria a Dios entonces, porque es el Señor el que revela aquí en su verdad sus planes gloriosos. Y entonces dice, cuando predicamos a Cristo, fue crucificado. Que Dios lo envió a la cruz. Los judíos se ofenden y los gentiles dicen, son pura tontería. Son puras ridiculeces. ¿Le dijeron, señor operador? ¿En su familia o no? No, todavía no le dijeron. Bueno. Dice, sin embargo, para los que Dios le llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, o sea, de ahí es la gloria de Dios, a los que Dios llamó para salvación, tanto dentro del pueblo de Israel como de los gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Uno escucharle a un judío que se convierte al cristianismo es algo maravilloso. Es algo extraordinario escucharle, porque ellos tienen la raíz. Ellos tienen, dice allí según la palabra, ellos son el olivo verdadero. Y nosotros sí somos injertados. ¿Yo cómo se hace un injerto? Se pone allí para que se contagie. Entonces, nosotros formamos parte de ese agregado, entonces, para la gloria de Dios. Pero verle a un judío convertirse al Señor es algo glorioso. Dice entonces el versículo 25, ese plan ridículo de Dios, entre comillas, ¿no es cierto?, para los que no entienden el mensaje del Señor, ese plan ridículo es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Así que imagínense a usted presentándose a alguien y hablando de los planes que tiene para cambiar el mundo, para hacer algo nuevo, un plan para que venga un crecimiento económico, y todos los planes que el ser humano quiera tener sobre la tierra. Sin embargo, dice que el que tiene el plan de Dios es más sabio. Porque el plan de Dios, sí, a usted que está escuchando, el plan de Dios es lo que a usted le va a salvar. Y algunas personas dicen, pero ¿y de qué me va a salvar Dios si yo estoy bien? Entonces hacen allí una comparación y generalmente por allí quieren burlarse. Entonces, porque muchos hijos de Dios tienen que atravesar muchas veces dificultades y hasta necesidades. Entonces ellos creen, malinterpretando, poniendo su confianza. Por eso el mismo Señor lo dijo, que el que tiene su corazón, dice, puesto en los tesoros de la tierra, no tiene entrada allá arriba. Entonces, allí es donde, recuerden el joven rico. Este joven tenía que renunciar a esas riquezas.
y aún tenía que, dice, repartir a los pobres. Y entonces allí se le terminó el amor. Dice que se fue triste, dice, porque era muy rico. Entonces todo lo que él había aprendido no le sirvió de nada, porque Jesús le dijo: hiciste bien, pero una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Ahí se terminó el cristianismo. Entonces, que el Señor nos ayude, entonces, porque aquí dice que el plan de Dios, que para muchas personas es locura, es tontería, es ridiculez, es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Conversamos la vez pasada con un hermano que estaba atravesando alguna dificultad y compartía el mensaje de Pablo, donde Pablo tenía un aguijón en la carne. Dice, algunos interpretan que es una cosa, otros interpretan que, bueno, que le faltaba un ojo. Dice, pero ¿cómo un predicador de Dios? Dice, ¿cómo puede ser? Algunos interpretan de esa manera. ¿Cómo puede ser un predicador de Dios, un apóstol de Dios que anda en moto? Dijo uno la vez pasada. O sea, ahí está contaminado ya el evangelio. Y otro dice, ¿cómo puede ser un predicador de Dios? Dice que le falte un ojo. Entonces dice que Pablo le clamó a Dios y dice que el Señor le dijo, bástate mi amor y bástate mi gracia, porque mi poder sobre ti se perfecciona en tu debilidad. Entonces Pablo entendió ahí que debía continuar y que debía seguir haciendo la obra de Dios, porque el Señor iba a estar con él. Entonces dice aquí el versículo 26, vamos terminando, estamos en 50 minutos, señor operador, por allí. Dice, recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, o poderosos o ricos. Ahí está. Cuando Dios los llamó, pocos de ustedes, o sea, quiere decir que hay algunos que sí. Y gloria a Dios, ¿no es cierto? Porque estas personas también dieron ejemplo de renunciar a las cosas y a las riquezas y a los honores de este mundo para servirle a Dios. Hay ejemplos, hasta en la actualidad hay ejemplos de gente que han dejado su riqueza, sus títulos y se han dedicado a servirle al Señor. Sin embargo, dice, son pocos. Ahora vamos a ver el versículo 27. Dice, Dios en cambio eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Allí hay mucho. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Entonces, si usted está dentro de ese grupo que ya fue avergonzado, de los que se burlaban y de los que querían ridiculizarlo por dejar las cosas de este mundo y servirle a Dios. Dios eligió a lo despreciado del mundo, lo que se considera como nada. Pero si vos no sos nadie, dice alguno, ¿no? Como el diablo te quiere desanimar. Y gloria a Dios, tan solo soy un hijo de Dios. Con eso no debería bastar y no debería llenar para estar en este mundo. Y dice, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Imagínense Dios usando a alguien que no es nada, que no es nadie,
Por ahí el diablo dice, pero vos sos un don nadie. O sea, tenés el título de don, pero no sos nadie. Pero delante de Dios, usted puede ser usado por Dios para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Ah, no, sí, ese sí es importante porque tiene el título de ingeniero, tiene el título de abogado, tiene el título de médico, un científico, y resulta que ese abogado, ese científico, ese médico, ese presidente, ese legislador, ese juez está perdido. Entonces usted tiene la respuesta para ese hombre, para esa mujer. Y entonces como resultado nadie puede jamás jactarse en la presencia de Dios. Y Dios los ha unido a ustedes en Cristo. Los ha dado sabiduría, les ha dado sabiduría para el beneficio del ser humano. Cristo nos hizo justo ante Dios. Por lo tanto, como dice en la Escritura, si alguien quiere jactarse, que se jacte, o si alguien quiere engrandecerse o glorificarse, que sea solamente en Dios. Bueno, ahora sí, llegamos al final, 55. Hacemos una pequeña oración, señor operador. Amado y soberano Dios, tenemos temas musicales pendientes para el próximo programa. Amado y soberano Dios, reconozco, Señor, que soy un necesitado de ti. Gracias, Señor amado, por darme la oportunidad de encontrarme con tu Hijo, que representa poder y sabiduría de Dios. Perdóname, Señor, por el tiempo desperdiciado. Hoy acepto la sangre derramada por Jesús y te ruego, Señor, si tienes algún plan para mi vida, que pueda entenderlo y ponerlo por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así entonces, gracias, señor operador. Llegamos al final de nuestro programa. Nos encontramos, Dios mediante, en la próxima oportunidad.